Pregunta 21. Según esta información, la correlación entre el índice de masa corporal y la insatisfacción con la vida sexual, y nos da tres opciones de respuesta. Tenemos el índice de masa corporal y la insatisfacción con la vida sexual. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un modelo de regresión lineal simple. Y en un modelo de regresión lineal simple, el coeficiente beta coincide plenamente con la correlación. Por tanto, la correlación entre las dos variables es de 0,12. ¿Qué hemos hecho para resolver esto? Tener claro que en un modelo de regresión simple, ambos coeficientes, el coeficiente beta y el coeficiente de correlación, coinciden. No sería así si este fuera un modelo de regresión lineal múltiple, pero no es el caso. Pregunta número 22. En el siguiente gráfico se muestran las rectas de regresión correspondientes al modelo y pronosticadas igual a b sub 0 más b sub 1 por x1 más b sub 2 por grupo más b sub 3 por x1 por grupo. En este modelo, el valor del coeficiente b sub 3 es, y nos da tres opciones de respuesta. Tenemos el grupo marcado como ceros, y esta es la recta de los ceros. Y esta es la recta de los unos. Vamos a aclarar qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando b sub 3, el coeficiente del término de interacción, y el coeficiente del término de interacción es lo que hay que ajustar la pendiente del grupo de los ceros para llegar a la pendiente del grupo de los unos. ¿Cuál es la pendiente del grupo de los ceros? La puedo obtener, por ejemplo, comparando estos dos valores y sus predicciones. Para los ceros, cuando x toma el valor de menos 1, la y pronosticada es 0. Estamos a la altura de 0. Y cuando la x vale 0, nos encontramos a la altura de 3. Por tanto, la pendiente del grupo de los ceros es de 3, porque un incremento en una unidad de x supone cambiar 3 unidades positivas el pronóstico de las y's. Por tanto, pendiente para los ceros es igual a 3. Vamos a ver para los unos. Para los unos vamos a seguir la misma lógica. Cuando la x vale menos 1, la y pronosticada, de nuevo, toma el valor de 0, que es la altura a la que nos encontramos. Y cuando toma el valor de 0, la y pronosticada, que es la que me da la recta de regresión, toma el valor de menos 3. Por tanto, la pendiente de los unos, un cambio de una unidad en x ha supuesto bajar 3 unidades el pronóstico de y. ¿Y qué es b sub 3? Es, empezando de esta pendiente, ¿qué hay que hacer para llegar a esta otra pendiente? Lo que hay que hacer para pasar de un 3 a un menos 3 es bajar 6 la pendiente. Y ese sería b sub 3, que es el del término de interacción. Paso a borrar una vez visto lo que hacíamos aquí. ¿Y qué hacíamos aquí? Tener claro que en un modelo como este hay dos rectas de regresión, dos rectas que no tienen por qué tener la misma pendiente, y esa diferencia de pendientes se llega a ella a través del coeficiente B3. Como he repetido en ejercicios anteriores, estos dos primeros coeficientes definen la recta del grupo marcado como ceros, y estos dos siguientes coeficientes no definen en sí mismos la recta del grupo marcado como unos, sino marcan cuánto hay que tocar la primera recta para llegar a la segunda. Pasamos al ejercicio 23. Queremos valorar cómo se relaciona la actividad sexual no restrictiva, relaciones sexuales fuera de relaciones afectivas, con el deseo de este tipo de sexualidad para mujeres y para hombres. El valor del coeficiente B3, el del término de interacción, al estimar el modelo sexo sin compromiso pronosticado, es igual a B0 más B1 por deseo de sexo sin compromiso, más B2 por sexo, más B3, y ahora ya llegamos al término de interacción, deseo por sexo.
es igual a y nos da 3 opciones de respuesta. Esta tabla sería el resultado de obtener un modelo de regresión segmentando el archivo, dividiendo entre mujeres y hombres. Y si dividiera entre mujeres y hombres, lo que tendría sería un modelo que llegaría, como se puede ver, hasta aquí, donde lo obtendría primero para las mujeres, después para los hombres. Sin embargo, yo no quiero segmentar el archivo. ¿Qué inconveniente tiene segmentar el archivo? Que si yo segmento el archivo, aquí a ojo puedo ver la diferencia de pendientes, pero yo no sabría si esa diferencia de pendientes llega o no llega a ser estadísticamente significativa. Pero, ¿qué es lo que sé del término de interacción? Lo que sé del término de interacción es que es una vez trazada la recta del grupo marcado como ceros, y esta es la recta del grupo marcado como ceros, y esta es la pendiente de los ceros, que tengo que tocar la pendiente de los ceros para llegar a la pendiente de los unos. Y esta sería la pendiente de los unos, porque la he obtenido separada. Entonces, si yo empiezo con una pendiente de 0,48, para llegar a una pendiente de 0,08, ¿qué tengo que hacer? Si yo empezaba con una pendiente así y quiero llegar a una pendiente mucho más pequeña, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar esa pendiente. ¿En cuánto? En esto de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? Tener en cuenta que el coeficiente B sub 3 no es ni la pendiente de un grupo, que la tengo aquí, ni la pendiente del otro grupo, que la tengo aquí, sino la diferencia entre pendientes, habiendo trazado la recta del primero de los grupos, en cuánto tengo que tocarla para llegar a la pendiente del segundo de los grupos. Si yo empezaba por una pendiente de 0,48 para llegar a una pendiente de 0,08, necesito reducir la inclinación en menos 0,41. Seguimos con el siguiente de los ejercicios, que será el 24, donde nos dice, pronosticamos la autoestima física, lo cual ya nos da a entender cuál es la variable I. Esta va a ser la variable I y esta va a ser la I pronosticada, mediante regresión múltiple, incluyendo una medida de depresión, esta es una X, y una medida de burlas sobre peso. Con esta información, el coeficiente B correspondiente al predictor de burlas, estamos buscando el coeficiente B para este predictor de aquí, es igual a, y nos da varias opciones de respuesta. Lo que yo estoy haciendo es pronosticar autoestima física, es igual a B0 más B1 por burlas, más B2 por depresión. Me da igual entender que es B1 por burlas más B2 por depresión que haber entendido que era B1 por depresión más B2 por burlas, porque el orden de los predictores, el orden de las X, no me va a cambiar los coeficientes que van asociados a esas variables. Me está preguntando por el coeficiente B de burlas, en este caso, tal y como lo he entendido, por el de este B sub 1, que es el coeficiente asociado a burlas. ¿Qué es ese coeficiente B sub 1? Es el cambio esperado en autoestima física, el cambio en la autoestima física pronosticada, por tanto, por aquí van a ir los tiros. Cuando, ¿qué ocurre? Que burlas aumenta en una unidad, pero no acabo la frase, es importante completarla. Y la depresión, la puntuación en las otras, la otra o las otras variables no cambia. Mantengo constante la puntuación en depresión, controlo por depresión para un mismo valor de depresión. Según esa definición, yo no puedo comparar este 4 y este 6. ¿Por qué no? Porque si yo comparara estos dos y su I pronosticada, no estaría respetando que la depresión no cambia. Ahora bien, si yo calculo a partir de estos dos, aquí hay un incremento en una unidad de burlas, mientras que sí que se respeta que esto permanece constante. Entonces, ¿qué ocurre cuando aumento burlas en una unidad sin tocar la depresión? Que la autoestima física pronosticada pasa de 26,54 a 26,26. Entonces, la diferencia de estas dos es lo que me va a dar el coeficiente B.
¿Y por qué va a ser positivo o por qué va a ser negativo? Porque incremento de una unidad para un mismo valor de depresión, lo que ha hecho con el pronóstico es reducirlo. Por tanto, el signo necesariamente tiene que ser negativo, porque el incremento ha supuesto reducción en el coeficiente. El valor concreto es cuestión de coger la calculadora o la cabeza, o como uno se aclare, y hacer las restas que correspondan. En una muestra de estudiantes universitarios obtenemos el modelo de regresión donde burlas sobre obesidad, me llamaban gordo, me llamaban obeso, es igual a b sub 0 más b sub 1 por peso más b sub 2 por altura. El coeficiente b sub 2 cabe esperar que, estamos hablando del coeficiente de la variable altura, y nos dice que sea negativo, que sea 0 o que sea positivo. Vamos de nuevo a centrarnos en cuál es el concepto que hay detrás de los coeficientes B. ¿Cuál es el cambio esperado en burlas recibidas cuando altura aumenta? ¿Pero qué tiene que pasar? Que el peso no cambie. Entonces, aquí estamos bajo la idea de yo toco una variable y no toco la otra. A la hora de la verdad, normalmente cuando la gente aumenta en altura tiende a aumentar en peso. ¿Qué estoy haciendo con una regresión múltiple? Estoy yéndome a un escenario más estadístico, matemático, en el que yo toco variables sin alterar las otras. Vamos a ponernos algún ejemplo. A mí esto me ayuda, cada uno como lo vea. Vamos a poner peso, vamos a poner altura y vamos a poner las burlas sobre obesidad que esperamos. ¿Qué va a ocurrir? Que yo la altura la aumento. Puedo empezar, por ejemplo, por 1,50 m y puedo llegar hasta 1,80 m. ¿Por qué estos dos valores? Porque entran dentro de lo plausible. No me estoy yendo a valores tan extremos que rompan lo que con la imaginación puedo alcanzar. Conozco personas de 1,50 m, conozco personas de 1,80 m. Y con el peso voy a poner también valores creíbles. ¿Qué tipo de valores? La clave, que tienen que ser el mismo. Ambos van a pesar 70 kilos. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar la altura, pero tengo que mantener constante el peso. Para una persona de 1,50 m y 70 kilos, yo esperaría, por ejemplo, como 20 en puntuación en burlas. Sería una persona que tendría un índice de masa corporal relativamente elevado por el peso que tiene para la altura. Sin embargo, una persona de igual peso pero comparativamente, marcadamente más alta, ¿qué esperaría que ocurriera con las burlas? Las burlas reales de esta persona no las sabemos, pero lo esperable sería que como ahora deja de ser una persona con un IMC elevado porque para el 1,50 m 70 kilos se desvía hacia arriba de lo esperado, ahora sería una persona con otro patrón, con otro cuerpo, lo cual llevaría probablemente a un nivel de burlas distinto. ¿Cómo sería ese nivel de burlas? Inferior. Este 10 claramente me lo estoy sacando de la manga. No sé si es 10, si es 18, pero lo que yo sí que espero es que manteniendo constante el peso, y esa es la restricción del modelo de regresión, incrementos y ir hacia arriba, subir la altura, ¿qué hace con las burlas? Las reduce. Y para que esto sea así, el coeficiente B2 ha de ser necesariamente negativo. Esto es poniéndome un par de casos de ejemplo. Otra posibilidad es más conceptual, que sin recurrir a estos números, pensar a más altura el peso comparativamente lleva a que en términos de imagen corporal, en términos de peso, ese peso más altura suponga menos tendencia a la obesidad. Entonces, si más altura igualdad de peso supone menos tendencia a la obesidad, por tanto, las burlas relativas a esa obesidad tendrían que ir a la baja. No hay el menor problema en apoyarse en escenarios de este estilo, lo que uno necesite para intentar aclararse y, dentro de lo que cabe, para intentar ver y acercarse a aquello que nos están preguntando. Nos vamos al ejercicio 26 y nos dice: queremos pronosticar el peso del agente de clase. En el modelo 1 a través de la altura.
En el modelo 2 a la altura añadimos el sexo. Y en el modelo 3 a esos dos predictores añadimos el número de móvil. La R cuadrado corregida será máxima en el modelo 1, 2 o 3. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Modelo 1. En el modelo 1, predictores. Tenemos altura. Modelo 2. Lo mismo, más sexo. Y modelo 3, más número de móvil. De cara siempre a pronosticar el peso. ¿Qué va a ocurrir en un escenario así? Yo voy a escribir los distintos modelos, el 1, el 2 y el 3, y voy a escribir la R cuadrado. Sé que me pregunta por la R cuadrado corregida, pero de momento empiezo por la R cuadrado. Imaginemos que a partir de la altura yo consiguiera explicar, y me invento los números, el 15%. ¿Por qué? Porque altura y peso guardan relación. ¿Guarda relación sexo y peso? También. Por ello, añadir el sexo a la altura yo esperaría que aumentara la R cuadrado, porque estoy explicando más. He metido una variable útil. Una variable que me ayuda a reducir error. ¿Qué va a pasar con el modelo 3? Que cuando yo meto el número de móvil no hay ningún motivo teórico para esperar que guarde la menor relación con el peso. Por tanto, cabe esperar que yo me haya quedado clavado en términos de R cuadrado. Y si gano algo será por puro azar muestral. Así que la R cuadrado del tercer modelo la esperaría en el entorno del 0,25. Quizás un puntito mayor, porque por azar puede parecer que hay relación entre el número de móvil, porque a veces es posible trazar líneas con cierta pendiente donde en realidad solamente hay ruido. Por eso pongo que más o menos la R cuadrado se encontrará al igual que en el modelo 2. Y ahora vamos con la R cuadrado corregida. ¿Cuál es el concepto de la R cuadrado corregida? Que cada nueva variable que yo incorporo al modelo supone un cierto precio. Meter variables supone una cierta penalización, pero normalmente esa penalización es inferior a la ganancia que yo tengo gracias a incorporar variables. Es como un cierto peaje, un cierto precio que tengo que pagar por la incorporación de variables. Imaginemos que ese precio, y de nuevo el número va a ser arbitrario, es como si yo tuviera que pagar una centésima por cada variable que yo incluyo. La R cuadrado corregida me incorpora esa penalización, porque si no R cuadrado tiene un sesgo positivo, es excesivamente optimista en la valoración de la asociación entre variables, y aquí tendría, aplicando esa penalización, un 0,14, que es haber bajado en 1. Aquí ya no tengo una variable, sino que tengo dos. Y por tanto la R cuadrado corregida aquí tomaría el valor de 0,23. Como decía, eso de una centésima no es así tal cual, depende de una serie de elementos adicionales, como el tamaño muestral, pero para hacernos a la idea, lo fijaré como si fuera una centésima. ¿Qué ocurre en el modelo 2? Es verdad que ahora pago más, porque ahora pago 2 centésimas, pero la ganancia en R cuadrado de 0,10 es la resta, el resultado de restar 0,25 menos 0,15. Yo he ganado 0,10 en R cuadrado a cambio de pagar solamente una unidad adicional en R cuadrado corregida, lo que es lo mismo. ¿He pagado más? Sí, pero claramente compensa. R cuadrado corregida ha ido hacia arriba en el modelo 2 con respecto al modelo 1. ¿Qué va a pasar en el modelo 3? En el modelo 3 yo tengo que pagar ese peaje, yo tengo que pagar ese precio de un nuevo predictor. Ya llevo 3. Por tanto, ahora la R cuadrado corregida se me queda en 0,22. ¿Por qué? Porque hay 1, 2 y 3 predictores. Y ese pago en términos de predictores, ese incremento en lo que tengo que bajar la R cuadrado corregida no se ve compensado porque ese nuevo predictor me suponga ganancia explicativa. Entonces, este sería un caso en el que exclusivamente pago por meter predictores sin compensación en la capacidad predictiva. Entonces, ¿cuándo es máxima la R cuadrado corregida? La R cuadrado corregida es máximo en el modelo 2. Porque la R cuadrado corregida está planteada, entre otras ideas,
para que haya una cierta penalización por meter variables y esa penalización tiene un efecto detractor de reducción de la capacidad explicativa global en R cuadrado corregida cuando esos nuevos predictores no aportan ganancia explicativa. Un poco la idea es, si quieres meter variables, perfecto, pero mételas con cabeza, no lances a tu modelo de regresión cualquier tipo de variable porque puedes estar pagando el precio de la reducción en R cuadrado corregida sin que haya ganancia en capacidad explicativa. Pagarías peaje sin meterte en una carretera mejor. Vamos al ejercicio 27. Para este conjunto de datos, la correlación entre X e Y es igual a... ¿Qué vamos a necesitar para poder resolver un ejercicio de este estilo? Habría un camino, yo creo, comparativamente más largo, que sería saber que la correlación es igual a la covarianza entre X e Y dividido entre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Y todas las fórmulas están disponibles. Pero como digo, creo que hay una alternativa más directa, que es partir para llegar a R a partir de R cuadrado. ¿Y qué sé de R cuadrado? Que es la suma de cuadrados de la regresión dividido entre la suma de cuadrados total. ¿Y qué más sé? Que la suma de cuadrados de la regresión es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados residual. Dividido entre suma de cuadrados total. Y para suma de cuadrados total y para suma de cuadrados residual yo tengo las ecuaciones. La suma de cuadrados total es el sumatorio de todas las Y's, que son 1, 5, 4 y 6, menos la media. ¿Por qué menos la media? Porque la suma de cuadrados totales es el acumulado de error cuando yo no utilizo predictores. Y en ausencia de predictores, lo que yo puedo asumir es que todo el mundo es como la media. Y la suma de cuadrados residual es ese error acumulado, pero ahora ya sí que he incorporado predictores. De tal modo que ya no es con respecto a la media, sino es con respecto al pronóstico de Y, fundamentado ¿sobre qué? Sobre la información de las X disponibles. ¿Qué tengo aquí? Yo tengo X y tengo Y's. Para estas observaciones de aquí se cumple que yo tengo 0, 0. Y para estas de aquí las X vale 1 y 1. Perdón. ¿Y qué valores adopta? Un 1, un 5, un 4 y un 6. ¿Y qué más puedo saber? ¿Por dónde va a ir la recta de regresión? ¿Por qué lo puedo saber? Porque ha de ir de media a media, porque es una variable de dos posibles valores. O visto por otro lado, si yo tengo que pronosticar una Y, cuando ahora mismo la información, una Y para las X igual a 0, sabiendo que ahora cuando las X valen 0, el valor es o 1 o 5, luego el mejor pronóstico entre 1 y 5 es que la recta de regresión pase por aquí, y cuando yo me sitúo a la altura de los unos, el mejor pronóstico está entre el 4 y el 6, que está por aquí. Esta es la recta de regresión, lo que es lo mismo, la Y pronosticada para los ceros está en el 3 y para los unos está en el 5. Así que con suficiente paciencia puedo, y solamente tengo 4 observaciones, calcular esto de aquí. Sería cuestión de calcular la Y promedio, tengo todas las Y's y también puedo hacerlo para aquí, tengo todos los pronósticos y tengo las Y's también. Y una vez que tenga la R cuadrado, haciendo la raíz cuadrada, podré obtener el coeficiente de correlación. Y así es como resolveríamos el ejercicio número 27, que es tirar de la idea de qué es R. R cuadrado, que va a ser el punto intermedio, es la proporción de error que desaparece gracias a la incorporación de las X en el modelo. Y esa proporción de error se calcula a partir de dos errores. Uno, el error de partida, y otro, el error de llegada tras haber utilizado las X. Pronosticamos insatisfacción con la vida sexual.
perdón, insatisfacción con la vida sexual a partir del IMC, y nos pregunta por el error típico de la estimación. Vamos a tirar de cuál es la fórmula del error típico de la estimación y nos dan 4 valores. El error típico de la estimación es la raíz cuadrada de la varianza de y por 1 menos r cuadrado ajustada. El error típico de la estimación es igual a la raíz cuadrada de la varianza de y por 1 menos r cuadrado corregida. Tengo la varianza de y. ¿Qué variable hace de y? Pronosticamos insatisfacción a partir del IMC. Por tanto, insatisfacción es la variable que hace de y. Esta es la y. ¿Tengo la varianza? No, pero tengo la desviación típica. A partir de la desviación típica elevándola al cuadrado puedo tener la varianza. ¿Y tengo la r cuadrado corregida? Sí, sí que la tengo. Así que tengo todos los elementos para calcularlo. Hay otro modo de verlo, que no me pide ni siquiera recurrir a ecuaciones, que es saber qué es el error típico de la estimación. El error típico de la estimación es una medida de incertidumbre sobre las i's pronosticadas. Es lo que me dice, sí, yo sé que el mejor pronóstico es la y pronosticada, pero sé que seguro los valores reales de y no van a coincidir con la y pronosticada. Voy a poder construir una región de incertidumbre que voy a llamar a esto el intervalo de confianza de la predicción. Y ese intervalo de confianza de la predicción se construye a partir del error típico de la estimación. Y la amplitud de ese intervalo de confianza va a venir a partir del error típico de la estimación, a través de unas fórmulas que están desarrolladas y que tenéis disponible en teoría. Pero ¿cuál es la idea de fondo? Que la incertidumbre inicial en y, en la insatisfacción con la vida, me lo recogía la desviación típica. Esta es la incertidumbre. Por eso es una medida de variabilidad, por eso es una medida de error cuando yo no utilizo X. Gracias a utilizar X, esa incertidumbre va a ir hacia abajo porque yo estoy recurriendo a información. Por ello, lo que es lo mismo, el error típico de la estimación ha de ser necesariamente más pequeño que la desviación típica de y. Aquí tengo un 4,3 y estos dos valores, por ser son mayores que el límite superior del error típico de la estimación, que era la desviación típica de y. El único que satisface la condición de ir para abajo es este valor de aquí. Vemos que el error típico de la estimación sería muy parecida a la desviación típica original. ¿Por qué? Porque la capacidad explicativa del modelo es muy reducida. Apenas explico el 1,3% de varianza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es habitual en este tipo de ejercicios, en los ejercicios que yo planteo, que se puedan resolver o bien mediante una ecuación o en ocasiones tirando del concepto que hay detrás. Y el concepto que hay detrás es que el error típico de la estimación no puede ser superior a la desviación típica de y. ¿Por qué? Porque el uso de información adicional no puede hacer que la incertidumbre del pronóstico sea todavía superior a la incertidumbre inicial que recogía la desviación típica. Esa sería la respuesta al ejercicio número 28 y vamos con el ejercicio número 29. Según esta información, una mayor motivación extrínseca para el sexo casual, desearlo no por el placer que encontramos en el mismo, sino por motivos como para sentirse deseado, para distraerse de un problema emocional, guarda relación significativa con la búsqueda, se asocia con una menor búsqueda, no guarda, supone menor o supone mayor búsqueda de sensaciones sexuales. ¿Qué es la clave aquí? Que yo tengo una tabla de correlaciones donde aparece la motivación extrínseca, bien está, aparece la búsqueda de sensaciones sexuales, bien está, y también la motivación intrínseca. Y tengo aquí un modelo donde tengo simultáneamente extrínseca e intrínseca de cara a la búsqueda de sensaciones sexuales. Vamos, ¿por qué no va a ser esta tabla? Esta tabla no
va a ser. Porque aquí no me habla de motivación extrínseca con búsqueda, sino aquí me hablaría en este coeficiente de aquí de extrínseca con búsqueda, pero con una condición, que es controlando por intrínseca. Y yo no estoy queriendo ver la asociación entre estas dos controlada por una tercera. Tal y como está redactada, es la pura asociación entre estas dos, sin incorporar la intrínseca para nada. Entonces, ¿dónde se recoge la asociación bivariada? Solamente teniendo en cuenta motivación con búsqueda. La relación de motivación con búsqueda la tengo aquí. O si lo prefiero ver, la tengo aquí, que sigue siendo la relación de extrínseca con búsqueda de sensaciones sexuales. Y esa correlación resulta estadísticamente significativa. Esta es la significación, este es el valor de P, que está por debajo de 0,05. Luego se asocia de forma estadísticamente significativa ¿con qué? A más motivación extrínseca, más búsqueda de sensaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la correlación resulta estadísticamente significativa y resulta positiva. La tabla de abajo no me permitiría responder a la pregunta porque ya me lleva a otro escenario, que es la relación de motivación extrínseca con búsqueda bajo una condición, que es para un mismo valor de intrínseca, controlando por, y no es eso lo que estábamos buscando. Y una vez hecho esto, ya podemos pasar al ejercicio 30, donde nos dice que Úrsula tiene 18 años, sabemos el sexo, sabemos la edad y sabemos su altura en metros. Y tenemos también la Y, tenemos también el peso de Úrsula. Según esta información y sabiendo que la variable sexo, mujer, es igual a 0 y hombre 1, nos pregunta si Úrsula pesa lo que cabía esperar, menos o más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos trabajando con un modelo en el que pronosticamos peso a partir de B0 más B1 sexo más B2 altura más B3 edad. ¿Tengo información de todas las X? Sí, porque sé que es Úrsula, es un 0 en la variable sexo, sé que mide 1,75 m, sé que mide 1,75 m y sé que tiene 18 años. Luego tengo información de todas las X. Ahora bien, ¿tengo información de todas las Bs? Tal cual directamente no, porque yo tengo el límite inferior y el límite superior. Pero ¿qué es lo que sé? Yendo de coeficiente en coeficiente, si para el caso de B sub 0 yo sé que el límite inferior es menos 86 y el límite superior es menos 55, ¿dónde ha de estar B sub 0? B sub 0 ha de estar a mitad de camino. ¿Por qué? Porque los intervalos de confianza en el centro dejan a las estimaciones puntuales de los coeficientes de regresión. Así que yo puedo calcular B sub 0 como valor intermedio entre estos dos números, puedo calcular B sub 1, puedo calcular B sub 2 y puedo calcular B sub 3. Tengo acceso a todos los coeficientes, desde B sub 0 hasta B sub 3. Entonces, yo tengo todas las Bs y tengo todas las X. Puedo sustituir, puedo resolver y una vez que tenga el peso esperado para Úrsula, lo puedo cotejar con el peso real de Úrsula. Y con esa información ver si coincide, si está por encima o si está por debajo. Y con esto daríamos fin a esta parte, la primera de la práctica 6.